vamos con rueda de prensa con el entrenador de UCAL Murcia, con Situ Alonso, al que en primer lugar le pediría que nos hiciera por favor una valoración o resumen de lo que ha sido para usted el partido. Buenas noches. Bueno, primero felicitar a la Casa de Mon, creo que es justo vencedor del partido. La verdad es que ha jugado no solo al final del partido, en el tercer cuarto, que ha sido lo que lo ha roto, sino en los primeros 20 minutos tampoco éramos merecedores de ir 10 puntos arriba como íbamos, simplemente porque en el día de hoy han sucedido cosas que habitualmente no suceden. Nosotros no solemos jugar un baloncesto tan directo, pero no tan convulso en diferentes situaciones y tan sin respetar nuestros espacios, sin jugar más al poste bajo, sin tener un poquito más de paciencia. Creo que hemos limitado nuestro juego a creer en nuestras individualidades durante muchos momentos, sin creer en lo mejor que tenemos, que es nuestro juego colectivo. Creo que nos hemos dado cuenta, todo el mundo ahora lo estamos hablando en el vestuario, no hemos jugado a nuestro mejor nivel, sí que hemos estado en partido durante muchos minutos, pero creo que no lo suficiente para ganar en un partido fuera de casa, ¿no? A cualquier rival y más a un rival como Casa de Mon, que yo creo que se ha empleado muy bien en muchas situaciones del partido, en la mayoría de balones sueltos, y que ha provocado que un equipo como nosotros, que cuidamos el balón habitualmente de una manera pues excelsa o muy bien, pues perdamos 26 balones y haya durante muchos momentos 3 minutos o 4 minutos donde hayamos tirado a canasta una vez o 2 veces, ¿no? Y eso un equipo acostumbrado a meter 85 más o más puntos, perder tanta cantidad de balones es muy difícil, ¿no? O sea que no hay nada más que decir, el partido es muy sencillo de resumir, ellos han estado en muchos momentos mejores que nosotros y no hemos dado el nivel que nos gusta a nosotros dar y por eso no hemos conseguido la victoria, ¿no? Vamos pues con preguntas. Sito, daba en cualquier caso la impresión de que en la primera parte, no siendo un buen partido del equipo, el equipo sí tenía el espíritu de la pelea y la lucha, la combatividad, aunque ha perdido muchos balones, pero yo le veía que creía en lo que estaba haciendo, pero luego en la segunda parte, bueno, ha entrado Zaragoza y ha costado mucho más. ¿Por qué crees que ha habido tanto esa diferencia entre la primera y la segunda parte? No, yo no creo que haya sido una cosa de espíritu, el espíritu siempre lo tiene, ¿no? Si no lo hubiera dicho desde el primer momento, ¿no? Son un equipo que tienen, bueno, solo faltaría, ¿no? Y tienen orgullo para competir, orgullo para ganar, pero bueno, yo creo que, yo no sé exactamente la razón, ¿no? Pero ya te digo que podíamos jugar hoy 50 veces contra Casa de Mon Zaragoza y no ganaríamos ninguna, ¿no? Pero se notaba en las canastas fáciles que fallábamos, debajo del aro, los balones perdidos, la poca, digamos, eficacia que solemos tener habitualmente, pero no en meter o no, porque el acierto es diferente cada día y no puedes depender de él, es en la eficacia de los sistemas a través de donde conseguimos las ventajas, ¿no? Es donde no hemos tenido la paciencia suficiente que tenemos otros días para elaborar de una manera más disciplinada y más consecuente con lo que nosotros somos el estilo de juego que queremos practicar, ¿no? No lo hemos hecho y cuando no lo hacemos pues sufrimos más, es una cosa evidente, ¿no? Y entonces yo creo que al principio, aunque íbamos ganando de 10 puntos, creo que las individualidades de Taylor en algún momento, individualidades un poco de Webb, tiros alguna vez bien liberados que no hemos metido, pero no era la sensación de otros días de estar jugando lo que a nosotros nos gusta jugar, ¿no? Sí que es verdad que en defensa los objetivos que teníamos los hemos cumplido durante muchos minutos, pero luego esos pequeños errores en últimos segundos, balones sueltos, segundas opciones, pues no hemos podido, no sé las segundas opciones que habrán tenido, pero la eficacia que han tenido en ellas, pues es muy grande, ¿no? Han cogido solo, me parece, 10 ofensivos, pero creo que habrán metido pues 7 o 8 de esos rebotes ofensivos y alguno con 2+1. Entonces, eso y los últimos segundos, siendo un equipo Zaragoza de primeros segundos más que de últimos, creo que no hemos estado lo normalmente finos que tenemos que estar, y así en un campo, en cualquiera, pero en un campo como Casa de Mon Zaragoza y con los americanos que tienen y con los jugadores que tienen, pues no se puede ganar. Hay muchas maneras también, muchas puertas por las que se entra para perder un partido, pero casi desde los 3 años y pico que llevas en Murcia, debe ser el partido que más balones ha perdido el equipo. Sí, bueno, ya te digo que por eso digo que, pero no solo que los perdiéramos porque ellos pudieran defender mal o bien, que yo no le quito mérito en ningún asunto, solo faltaría a Casa de Mon Zaragoza, ¿no? Pero es que nos caíamos al suelo, ¿sabes? O sea, nos caíamos al suelo, no sé, no teníamos una canasta debajo del aro y nos pasábamos de largo, no metíamos debajo del aro, es una cosa rarísima. Puede venir por la tensión de, no sé, creo que nos hemos concienciado bien, creo que incluso el lunes, después de ganar a Tenerife, de estar en Copa, íbamos a dar libre y entrenamos también para tener focalizado lo que teníamos que hacer para ganar aquí, pero no ha podido ser, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el equipo es pasar página y pensar, yo creo que es una buena lección para nosotros en cuanto que las cosas que hacemos bien pues son fundamentales, primero para divertirnos y luego para ganar en cualquier pista, que es lo que hemos intentado hacer todos los partidos que hemos jugado en Liga.
La última te iba a preguntar sobre eso. ¿Te parece, aun siendo malo perder un partido siempre, nunca es nada bueno, parte de un proceso de aprendizaje del equipo que aprenda también a sufrir en este tipo de partidos y de situaciones? Sí, claro, es decir, sobre todo el no distraerse con cosas que no dependen un poco de nosotros, ¿no? Hay que focalizar en lo que depende exclusivamente de nosotros, que ha sido lo que mayormente nos ha costado el no encontrarnos cómodos durante el partido. Si nosotros hubiéramos apretado bien esos balones sueltos, esos despistes en balance de comunicación y el tirar a canasta las veces normales que nosotros tiramos, porque te digo, estos 26 balones nos han obligado a tirar muchísimo menos de lo que tirábamos, ¿no? Voy a decir también que a partir de que ellos se han metido el partido, su intensidad defensiva al encontrarse más cómodos ha subido, por supuesto. Es un equipo que estaba atenazado al principio por la situación, que yo tampoco la veo tan complicada, pero clasificatoria, y están dudando, ¿no? Pero el momento que tienen la tranquilidad de jugar más a gusto de lo normal, pues son un buen equipo, ¿no? Para mí Bownie es un buen jugador, Cook es un excelente jugador, Thompson es excelente jugador, ¿no? Es un buen equipo, bien entrenado, y eso cuando juegas tranquilo, pues te hace tener esta situación de complicación, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es que nosotros para competir o respetamos quiénes somos y nuestro estilo, o nos cuesta más, por supuesto, ¿no? Pero nada más eso, y felicitar a Casademón que lo ha hecho mejor. Hola, Sito, ¿qué tal? Buenas noches. Permítame preguntarle por el equipo local en el día de hoy, Casademón Zaragoza. No sé si le ha sorprendido, decía que no ve tan mal la situación clasificatoria, pero si le ha sorprendido la imagen del equipo para lo mostrado sobre todo en las últimas semanas y sobre todo se destacaba aquí en la previa la gran superioridad física de su equipo, algo que no se ha visto reflejado sobre todo en esa segunda parte. Bueno, la verdad es que yo eso no lo veo, la superioridad física, ¿eh? Es decir, yo veo a Taylor igual que a Bono o a Cook, veo a Jordan igual que a Mubli, o sea, que son jugadores físicos, dinámicos, atletas, ¿no? Veo a Lima al mismo nivel que Hinalson. O sea, no veo ese. Lo que pasa es que nosotros, como a veces jugamos a una defensa intensa y tal, parece que somos un equipo físico, pero no lo somos tanto, ¿eh? Lo que pasa es que lo que más nos gusta es jugar bien a baloncesto y hoy no hemos podido hacerlo. Al principio, porque no estamos concentrados en las reglas fundamentales que rigen nuestro sistema ofensivo y defensivo, y luego cuando Zaragoza, debido a esa presión que tú hablas un poco de la clasificación, que yo no veo mal ir con 6 victorias y dices, no, es que en los últimos partidos, claro que no, que si sabes que vas a jugar el COVID, tal, no sé qué, te plantas en Málaga y no sabes si vas a jugar, no estás concentrado del todo porque no sabes lo que está pasando con el COVID, y luego llega el Madrid, ¿quién gana? El Madrid, el Barcelona y un par de equipos más, es decir, entonces, pero habían ganado al Baskonia de 20, eso tampoco lo hace todo el mundo. Entonces quiero decir que las cosas a veces se rigen por resultados inmediatos que no tienen que regirse así, ¿no? Y yo creo que Zaragoza es un buen equipo y nosotros no hemos estado a la altura para ganar ese equipo, pero no a la altura de querer o no. Nosotros queríamos ganar, por supuesto. Teníamos una oportunidad única en la historia, que es quedar cabezas de serie de la Copa del Rey, pero no hemos podido, y lo hemos intentado, pero era imposible. O sea, no podíamos y ahora estamos frustrados por no encontrar la manera de poderlo hacer, aunque hemos rotado, hemos intentado jugar al 5 con 1, al 4, al 3, no creo que lo hubiéramos intentado, conseguido de ninguna manera hoy, ¿no? Pero tenemos que ser consecuentes con eso, nada más. De acuerdo, pues lo dejamos aquí, muchas gracias. Gracias.
Vamos pues con rueda de prensa ya con el técnico de Casa de Monzaragoza, Jaume Ponsarnau. Buenas noches. En primer lugar, le pediría una valoración o resumen de lo que ha sido para usted el partido. Bueno, hemos empezado el partido claramente sin ritmo competitivo, atenazados, desafortunados, pero con buen chip defensivo. Lo que pasa es que en nuestro desacierto ofensivo y nuestros errores defensivos ellos los castigaban corriendo, y ellos han estado muy bien en todas las situaciones de duda, en segundas jugadas, han estado muy hábiles, muy despiertos, y han sacado puntos y triples. Web ha sacado, por ejemplo, mucho juego de una ayuda, de una sobreayuda o de cosas que partían de una mala comunicación. Pero el chip era bueno. La primera parte ellos ya han acabado con 11 pérdidas, ¿no? Y es que el equipo estaba arriba y quería defender, pero estábamos atenazados. Yo creo que el segundo cuarto ya la gente que ha entrado ha entendido el partido, ha entendido mejor cómo se tenía que atacar su defensa, y nos han marcado un poquito el camino, ¿no? Por eso con ellos hemos salido también el tercer cuarto, porque eran los que realmente estaban entendiendo el partido. Y hoy han sido estos, y la confianza que han generado y cómo han marcado el camino, pues ha ayudado a que el resto de jugadores también lo entendiesen, y la rotación de la segunda parte también ha sido buena. Hemos entendido el partido físico y hemos querido jugar en este sentido de tú a tú, y bueno, pues a una realidad de la que veníamos muy difícil, donde hace unos cuantos días que realmente no competimos, porque ni en Málaga ni en Madrid competimos, ¿no? Y realmente desde el partido de Baskonia que no hemos tenido sensación de competir bien, y para nosotros esto es importante. También es importante hacerlo en casa, porque sabemos que tenemos una deuda pendiente, y yo creo que hoy el público se lo ha pasado bien. Hay 4 que siempre están más preocupados de criticar que de ayudar al equipo. A cualquier cosa que pasaba se les oía demasiado, pero lo bueno es que se ha oído más de la otra gente, y sobre todo que el juego del equipo ha encontrado confianza, ha encontrado sentido, y bueno, pues este es el camino. Hola, Jaume, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena por el triunfo. Quería preguntarle por eso es el camino, ¿no? Esa es la conclusión con la que quiere acabar el primer speech el entrenador. Además da la sensación de que hoy sí se ha competido, y seguramente se ha encontrado un camino que hacía mucho tiempo que no se encontraba, o que estaba lejos, ¿no?, de hacerse. Sí, así es, ¿no? Hoy hemos encontrado mucha energía. Teníamos la duda de cómo estarían de energía los jugadores que han salido de COVID, pero han entendido el chip, se han puesto el mono y lo han dado todo. Y insisto, este es el camino, ¿eh? Tenemos que ser un equipo intenso, que viva con los desaciertos, ¿eh? Hoy, por ejemplo, hemos fallado no sé cuántos tiros libres, descanso, 10 de abajo, pero 8 tiros libres fallados, ¿no? Bueno, pues a vivir con esto, porque no siempre vamos a estar acertados, pero que la respuesta defensiva sea adecuada, ¿no? Y, por ejemplo, yo diría un papel como exageración de lo que ha pasado, ¿no? Matt que no ha encontrado su juego, que no ha encontrado confianza, pero ha hecho, por ejemplo, un trabajo defensivo muy bueno. Bueno, pues esto, que todo el mundo esté preparado para ayudar en lo que sea necesario. Que quizá por cultura, hasta ahora, algunos partidos, en el momento que no encontrábamos la confianza o la inspiración, había jugadores que no sabían sumar más, ¿no? Y hoy todo el mundo ha sabido sumar más. Jaume, buenas noches, felicidades. Gracias. No sé si traduces agua de mayo, la expresión, la usas. Bendito partido, ¿no? Bendito resultado. Se ha entrado en el cuerpo a cuerpo, ha parecido desde la grada que se entraba en la batalla física contra un equipo súper físico que tú anunciabas en la previa, y creo que ha salido bien. ¿Ha ido por ahí un poco la...? Sí. O sea, nosotros a lo mejor al choque hay duelos que no podemos ganar, pero a la intensidad sí, porque tenemos chispa, tenemos jugadores que tienen velocidad, ¿no? Y que desde esto pues podemos encontrar buena defensa, ¿no? Yo creo que podemos, a ver si conseguimos este nivel de defensa que sea sólido, para llevarlo a cabo, y por ejemplo muchos de los matices de la primera parte de acabar de entender la jugada, pues que seamos un poquito mejores.
medio partido para cada equipo. En los totales llama la atención 18 de 32 tiros libres. Ahí ha habido un poco de descalabro. También los rebotes, 30 por 45, pero a mí me llama la atención muchísimo también 9 pérdidas, 10 recuperaciones contra 26 pérdidas, 5 recuperaciones. Sí, ellos han estado un poquito menos clarividentes que otras veces en cuanto a cómo han entendido la carrera y se han lanzado, ellos tienen jugadores que van al aro con una velocidad impresionante, ¿no? Que esta es su virtud. Y hoy a veces lo hemos defendido bastante, a veces no, pero a veces nuestro nivel general yo creo que ha sido bastante bueno. Ha habido una cosa importante a entender, es que nuestros pivots intentaban empezar a defender las opciones de penetración altas, y eso cuando lo hemos mantenido hemos estado a buen nivel, ¿no? Yo te diría que el segundo cuarto defensivamente no ha estado del todo bien, pero lo decías de una parte u otra, pero yo también valoro los 25 puntos del segundo cuarto. Es que ya lo entendíamos, ¿eh? ya entendíamos el partido. Y por último, por mi parte, 2 días más para preparar el partido de Fuenlabrada. Yo creo, a mí a priori parece que nos suena bien. Nos viene muy bien este resultado para ir a Madrid. Pues bueno, vamos al siguiente partido, otro partido súper exigente físicamente, también mentalmente, una pista muy difícil y donde esperamos encontrar pues también nuestro juego, ¿no? Estamos mejorando, estamos creciendo, pero hemos aprendido que necesitamos la energía, que el gran problema que hemos tenido en los últimos 20 días es que nos ha faltado energía por todas las circunstancias, y a ver si hay energía para poder entrenar con energía y jugar el partido con mucha energía. Jaume, enhorabuena por el triunfo, enhorabuena. Gracias. Esto de todas maneras, esta temporada es terrible, como la anterior, esto es de supervivientes. Hay que sobrevivir con el COVID, los parones, jornadas que te cambian, el público que viene, que no viene, en fin. Esto va a ser un poco la ley del más fuerte, ¿no? Del que sea capaz de adaptarse a este tipo de situaciones en las que en el baloncesto tradicional no aparecían, pero aparecen nuevos factores que tienen influencia en el rendimiento de los equipos. Muchísimo. La Liga ACB a nivel de baloncesto, a nivel de nivel, ¿no? Deportivo, es impresionante. Y claro, cuando te dejas, no digo un 2%, cuando te dejas un 0,5%, es que se nota un montón de energía. Cuando tu concentración está, cuando en baloncesto hace muchos años que para nosotros es muy importante la planificación, la construcción y todo esto. Es que llevamos 20 días que replanificamos cada día. Y eso a los jugadores de lo que hemos vivido esto lo han notado mucho, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, al final la resiliencia, más que ser duros, la resiliencia, venga, bueno, pues ahora cambio de día, entrenamos mañana, pues entrenamos por la, venga, bueno, lo hacemos, para dar más tiempo que un PCR, a ver si nos da la oportunidad de tener un jugador más. Bueno, pues tenemos que ser resilientes delante de todo esto, aprender a serlo, y bueno, esperamos que el paso que hemos hecho hoy pues nos dé esta confianza para entender este camino. ¿Qué tal, Jaume? Me sumo a las felicitaciones de todos. Muchas gracias. Te quería preguntar, has dicho un poco al principio en el resumen que los jugadores han empezado a entender el partido a partir del segundo, tercer, cuarto, ¿no? ¿Qué teclas has cambiado? ¿Qué les has dicho a los jugadores para que lo entendieran? Porque además también me refiero a que el propio entrenador rival ha dicho que podríamos haber jugado 50 veces contra Casademont y no habríamos ganado. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay una cosa, eso lo habíamos dicho en la preparación de partido, incluso en la previa, ¿no? Que una de las virtudes de UCAM Murcia o dificultades para jugar contra ellos es que atacan y defienden diferente que a todo el mundo. Y entonces ellos te provocan que las líneas de pase, el pase, sea de forma diferente, no sea pap, ¿no? Que sea, tienes que forzar y crear siempre una nueva línea con el bote para encontrar un pase, si existe, porque a veces tienes que acabar, ¿no? Y eso al principio estábamos desconcertados y solo entendíamos el bote para ir a canasta a chocar o
fue el bote, para ver si fuera, movíamos el balón, me podía sacar el balón. Y no, se tenía que crear líneas de pase penetrando, y ahí hemos encontrado jugadores más clarividentes. Adam ha estado muy clarividente en este juego, Jordan está muy clarividente y Rodrigo no está muy clarividente. Y luego pues he sumado el resto de jugadores como Omar, que también lo han entendido muy bien, ¿no? El mismo Santi ha aprendido durante el partido. Esa ha sido la clave. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Sí, Jaume, una última por mi parte, que hay que ir a cenar, se está haciendo tarde. Importante... Hoy para mí es un placer más grande. Sí, ¿no? Hoy se puede estar aquí buen rato, ¿no? Quería preguntarle, importante la victoria, evidentemente, no cambia, creo que caeríamos en error, ¿no? Afrontar un poquito más relajados el partido frente a Fuenlabrada, pero importante, evidentemente, por el panorama que se le despeja ciertamente al equipo ahora, pero importante también por ser en casa y al final esta gente, la Marea Roja, necesitaba, ¿no? Una noche así, no sé cómo has vivido lo del pabellón en ese último cuarto, cuando el equipo pujaba, apretaba, ha sido un espectáculo, no entiendo. Sabíamos que teníamos una deuda pendiente, ¿no? Y es lo que queríamos encontrar, la inspiración, la fuerza, la energía para demostrarlo. En el partido de Baskonia, que es el último partido que jugamos en casa, ya tuvimos este nivel, yo creo, ¿no? Y incluso yo creo que hoy, a partir del segundo cuarto, especialmente la segunda parte, incluso mejor que el día de Baskonia, ¿no? Y bueno, pues es lo que queremos, es lo que queremos transmitir. Lo que pasa es que la fastidiamos en Málaga y Madrid, porque no supimos sobreponernos a todas las dificultades que hubo. Ha habido dificultades para llegar a este partido, pero el equipo ha aprendido a sobreponerse y esperamos que este aprendizaje nos dé confianza, solidez y a poder ser mejor conexión con nuestra gente, que se lo merece. De acuerdo, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, buenas noches.